dicen que debería haber algo. Yo creo que hay pocos que se toman la molestia de buscarlo. ¿Por qué? Pues a lo mejor porque les parece que es demasiado difícil, demasiado duro, que es un trabajo arduo, que a lo mejor no van a encontrar una respuesta, que a lo mejor es un problema o una pregunta que no tiene solución. Otros, a lo mejor, no porque les parezca difícil, sino porque temen que lo que van a encontrar, si descubren a ese algo o a ese alguien, van a encontrar algo o alguien que no les va a gustar demasiado, porque quizá les va a plantear cómo es su vida, cómo viven, cómo se comportan, qué es lo que hacen. Les asusta las implicaciones que pueda implicar, que conlleva descubrir a Dios, porque seguramente tiene muchas implicaciones. Y aún, yo creo que aún los que le buscan de veras, aún aquellas personas que de todo corazón están buscando a Dios, incluso estos, aunque la Biblia dice que el que busca halla, que el que llama se le va a abrir, incluso aquellos que buscan a Dios con sinceridad, no están exentos de equivocaciones. Incluso aquellos, creo yo, que nos llamamos cristianos, todos, estamos sujetos a equivocarnos. Todo ser humano, todos los seres humanos tenemos la tentación de meter a Dios en una jaula, de intentar hacer un Dios a nuestra imagen y semejanza, de creer que Dios es como nosotros creemos que es Dios. Eso es lo que se llama fabricar ídolos. Y todos los seres humanos, decía Timothy Keller, somos fabricantes de ídolos. El ser humano es un fabricante de ídolos. Pero ya os digo, no solamente las personas ajenas al cristianismo, incluso muchos cristianos hacen también un Dios a su imagen y según su semejanza. Pero Dios es demasiado grande. Podemos estar seguros de esto. Dios es demasiado grande para que nosotros podamos aprisionarlo, para que nosotros podamos abarcarlo plenamente. ¿Quiere decir esto que estamos condenados a no conocer a Dios? ¿Quiere decir esto que no podemos llegar, que nunca vamos a llegar del todo a conocer a Dios? La respuesta es sí. Si Dios no quiere que nosotros le conozcamos, estamos absolutamente condenados a nuestra más profunda oscuridad, a nuestro más profundo desconocimiento y ignorancia acerca de Dios. Si Dios no quisiera, nosotros no le podríamos conocer. De la misma manera que no le pueden conocer las plantas o los animales. Pero la Biblia dice, el libro de Hebreos, los versículos 1 y 2, dice una cosa muy interesante. Dice, el libro de Hebreos dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, como dice literalmente este texto en el griego original, en el Hijo, en Iu nos dice, en estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Es decir, Dios quiere que le conozcamos. Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras, dice a los padres, por medio de los profetas. La Biblia es el registro, especialmente cuando se escribe esto se está pensando en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es el registro de aquello
que Dios ha querido decir al hombre. Dios ha querido que le conozcamos. Y sin embargo, los hombres no le habían conocido plenamente. Hasta que dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Dios ha querido que nosotros le conozcamos a través de su Hijo. Dios envió a su Hijo Jesús para que nosotros le conociéramos. Jesús es la manera, Jesús es la forma en la que Dios se ha expresado al hombre de una manera más plena, más completa. Todas estas personas que están buscando a Dios sin saber por dónde está, que andan a ciegas, como aquellos griegos a los que Pablo les habló cuando llegó a la ciudad de Atenas. Quizás estáis buscando a un Dios, veo que sois muy piadosos, y quizás estáis buscando a un Dios que todavía no conocéis. Que yo os vengo a hablar de este. Y este no es otro que el Hijo de Dios, Jesús. La pregunta es una pregunta clave. ¿Quién es Jesús? ¿Quién fue Jesús de Nazaret? ¿Quién fue y quién es Jesús de Nazaret? Hay una pregunta muy interesante que podemos encontrar en el Evangelio de Juan, en el capítulo 19, el versículo 9. Pilato, en un determinado momento, le pregunta a Jesús, ¿de dónde eres tú? Jesús, un personaje histórico que todo el mundo reconoce que pues, estuvo en Palestina, en la tierra de Israel, en el siglo I de nuestra era, que fue un personaje especial. Los musulmanes le tienen como un profeta, los filósofos como un maestro de moralidad, como un hombre bueno, muchos historiadores. La pregunta es, ¿de dónde salió? ¿Tú de dónde vienes? ¿Tú quién eres? ¿Tú de dónde sales? Y esto es lo que Mateo intenta contarnos a lo largo de todo el Evangelio. ¿Quién es Jesucristo? ¿De dónde viene Jesús? Y el libro comienza, el capítulo primero, el libro primero, lo dice que va a hablar acerca de esto, de dónde viene Jesús, de dónde es. Entonces dice así, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y llama mucho la atención la forma en la que comienza. Comienza diciendo, este es el libro de la genealogía, el libro de los orígenes de Jesús. Si vamos a Génesis, el capítulo 5, los versículos 1 y 2, justamente cuando se habla de la creación de Adán, de la historia de Adán, se emplea una expresión hebrea que traducida al griego coincide plenamente con lo que acabamos de leer. Este es el libro de la genealogía, este es el libro de los orígenes, como queramos traducirlo. Génesis dice, este es el libro de las generaciones, es la misma palabra. Este es el libro de las generaciones de Adán, en el día en que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó, y los bendijo, y les llamó el nombre de ellos Adán, el día que fueron creados. El Génesis nos está hablando del origen del hombre, de Adán. El Evangelio de Mateo nos va a hablar de una nueva creación, nos va a hablar de un nuevo origen. Este es el libro de la Génesis, de las genealogías, del origen de Jesucristo. Ojalá Pilato hubiera leído este libro o cualquiera otro de los evangelios para poder contestar a esa pregunta. ¿Tú de dónde eres? ¿De dónde vienes? Libro de la genealogía de Jesucristo. Y cuando leemos esta primera palabra de Jesucristo, ya nos está diciendo algo muy importante. Libro de la genealogía, libro del origen de Jesús / Cristo. La palabra Christos, la palabra Cristo, significa
Mesías, es el ungido de Dios. Hamashiach es el Cristo, una palabra es en hebreo y la otra es en griego. Nosotros, cuando decimos Jesucristo, estamos hablando griego, Jesu Christos, Jesucristo. Está diciendo que Jesús es el enviado de Dios. Y llegaremos más adelante, cuando vayamos leyendo este Evangelio, llegaremos al versículo 16 del capítulo 16 también, donde Jesús pregunta a los hombres esta pregunta fundamental. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y pregunta a sus discípulos también, a los que le siguen, a los que aparentemente le conocen y han visto sus milagros, sus enseñanzas. ¿Y vosotros? ¿Vosotros quién decís que soy yo? Y ahí Pedro contesta, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Tú eres el Mesías. Jesús es el Mesías. Jesús es el Cristo. A lo largo de este estudio, de esta serie acerca del Evangelio de Mateo, veremos cómo Mateo habla especialmente a los judíos. Y cómo los judíos de aquella época, de aquel tiempo, estaban esperando al Redentor de Israel, al ungido de Dios, al Salvador. Y por eso es tan importante ese nombre, que poco a poco iremos entendiendo exactamente lo que significa la declaración. Jesús es el Mesías. Y llama la atención que en este primer versículo dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Claro, y os digo que llama la atención porque ¿quién fue antes? ¿David o Abraham? Primero fue Abraham, ¿verdad? Y después fue David, el rey David nació después de Abraham, bastante tiempo después. Y sin embargo, lo primero que dice Mateo es que Jesucristo, fue hijo de David. ¿Por qué? Pues porque el Evangelio de Mateo está escrito a una comunidad que era sobre todo judía, de origen judío. Eran judíos y eran también cristianos. Y entonces les está diciendo que Jesús, este Mesías, este Jesús que es el Cristo, es además rey de Israel. Jesús es Mesías, rey. Es el Mesías y rey de su pueblo. Es ese personaje al que toda la Biblia ha estado apuntando. Es la esperanza de Israel. Es el que había de venir. Era el que el pueblo de Israel esperaba con ansia. Había distintos grupos, los saduceos, los fariseos, los esenios, todos estaban esperando que iba a venir el Mesías. Y el Evangelio de Juan nos dirá que a los suyos vino, pero a los suyos no le recibieron. Pero en un primer momento, Jesús es el Mesías. Jesús es el Mesías y es un Mesías que viene de la raíz de David. David juega un papel muy importante en esta genealogía. De hecho, si vamos al versículo 17, podemos leer que todas las generaciones, este texto que os he leído, con el que comienza el Evangelio de Mateo, están poniendo a David más o menos como en el centro de toda la genealogía. El versículo 17 dice, de manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Entonces, Jesús es el Mesías, el ungido, el Salvador, el Rey del pueblo de Israel. Pero dice también hijo de David y dice también hijo de Abraham. Y la genealogía empieza diciendo Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, etc. ¿Qué significa? Que Jesús, el Mesías, es hijo de David, pero que es también hijo de Abraham. Pues significa que Jesús no es solamente el Salvador del pueblo de Israel. Jesús es también el Salvador de todos aquellos que son descendencia de Abraham. ¿Y quién fue Abraham? Abraham es el padre de todos los creyentes.
Abraham es aquel que estando en un Ur de los Caldeos fue llamado por Dios a salir del espacio de comodidad, a salir de sus propias concepciones, a salir de su propio estilo de vida, de donde él podía encontrarse seguro, confortable, y a caminar en busca de Dios, siguiendo los pasos y las orientaciones de aquello que Dios le iba mostrando. Dice la Biblia que salió sin saber a dónde iba. Es el padre de todos los creyentes. No solamente de los cristianos, no solamente de los judíos. Abraham tuvo también un hijo que se llamaba Ismael, también de los ismaelitas. Jesús es el Salvador, no del pueblo de Israel, Jesús es el Salvador de todos los hombres. Jesús, que vamos a ver en los próximos días, que también se le llama Emmanuel. Jesús es Dios con nosotros, Jesús es Dios con todos. Y no hay ningún lugar, no hay ningún concepto, no hay ninguna religión, no hay ninguna filosofía, no hay ninguna teología que nos pueda mostrar a Cristo, perdón, que nos pueda mostrar a Dios, que nos pueda hacer conocer a Dios mejor que Jesucristo, mejor que Emmanuel, que es Dios con nosotros. A Abraham le dijo, en tu descendencia serán bendecidas todas las naciones de la tierra. En la descendencia de Abraham estamos nosotros, aunque no seamos de la raza judía, está incluido todo el mundo. Jesús es la forma, la expresión, el rostro que Dios ha utilizado para darse a conocer a los hombres. A través del Evangelio de Mateo nos vamos a adentrar en esta aventura de conocer a Cristo. Una aventura que sin duda alguna nos sorprenderá. Nos sorprenderán sus enseñanzas. Vamos a leer, vamos a analizar, vamos a estudiar las bienaventuranzas, el sermón del monte, las parábolas, que era la forma por excelencia que Jesús tenía de enseñar. De hecho, si analizáis o si vemos la estructura del libro del Evangelio de Mateo, nos daremos cuenta que está articulada en 5 grandes discursos, 5 enseñanzas maravillosas que nos da Jesús. Nos sorprenderán sus milagros, las sanidades. A mí, este verano, cuando leía el Evangelio de Mateo, me llamaba muchísimo la cantidad de veces que Jesús aparece sanando. Y pensaba, pues os podéis imaginar, en el COVID-19, ¿verdad? En el COVID, en esta enfermedad que nos está tocando ahora. Y pensaba, ¿cómo Jesús es sanador? ¿Cómo Él cura? Nos sorprenderá su poder. ¿Quién es este que hasta las olas y los vientos del mar le obedecen? ¿Quién es? ¿Quién es Jesús de Nazaret? Nos sorprenderá su genealogía, lo que estamos viendo hoy, que habría que analizar muchas cosas. Seguramente Ángel o Flor, que les gusta a muchos, o otros, ¿no?, que les gusta Pablo, que les gusta mucho el Antiguo Testamento y que son grandes conocedores de la historia de Israel, os podrían contar con más detalle que yo todos estos pasos, todos estos eslabones que hay desde Abraham hasta Jesús de Nazaret. Pero yo quería llamar la atención en algo que a mí me parece especialmente sorprendente. 5 mujeres. En esta genealogía que hemos leído aparecen 5 mujeres. Aparece Tamar, Rahab, la mujer de Urías, María. Y son todas mujeres peculiares. Primero, me llama la atención que en un libro escrito en aquella época se hiciera referencia no solamente a los hombres, sino a las mujeres. Eso en primer lugar. Pero luego, en segundo lugar, es que son mujeres muy peculiares, mujeres bastante especiales. Tamar, por ejemplo, Tamar era una mujer cananea, es decir, no era una mujer que perteneciese al pueblo de Israel y que se disfrazó de prostituta para seducir a Judá. Es verdad que Judá pues, también no había cumplido con su obligación, con lo que le correspondía. Pero Tamar es una mujer que de entrada no es una mujer
del pueblo escogido. Es una mujer de fuera, es una mujer extraña, que utiliza también unas artes extrañas para conseguir lo que esperaba. Rahab no se disfraza de prostituta. Rahab, fíjate, en la genealogía de Jesucristo aparece una mujer que no se disfraza de prostituta, que era una prostituta. Y que además tampoco pertenecía al pueblo de Israel. Y sin embargo, ahí aparece ayudando a los israelitas y diciendo, acordaos de mí, indicando que ella conocía también al Dios de Israel. Ruth tampoco pertenece al pueblo de Israel. Ruth es una moabita. Y sin embargo, ni más ni menos que llega a ser la abuela del rey David. La que fue mujer de Urías, ¿sabéis? Betsabé. Y de esta que fue mujer de Urías, nace después el rey Salomón. El rey que fue concebido en adulterio, es decir, es una mujer que el rey David cometió adulterio con ella. María, a la que creo que todas estas mujeres de alguna forma están apuntando, la madre de Jesús, pero que se queda embarazada antes de tener relaciones con su marido. Qué curioso. La ley prohibía mezclarse. Estas mujeres, aparentemente, en fin, no tienen los rasgos de otras santas mujeres que aparecen en el Antiguo Testamento, que parece que son todo un dechado de virtudes. Podían haber aparecido en la lista, en esta genealogía, otras mujeres. Sin embargo, Mateo, inspirado por el Espíritu Santo, señala a estas. La ley prohibía mezclarse. Y sin embargo, estas mujeres aparecen en la genealogía del Mesías. ¿Por qué? Pues esto es muy importante, no es azaroso, no es una pura y mera casualidad. ¿Por qué? Pues porque el Evangelio nos va a enseñar que más allá de la ley hay algo que se llama la gracia. Que más allá de la letra, que más allá de los cálculos, las aproximaciones y los inventos de los hombres, hay algo que se llama el poder de Dios. Y es un poder que interviene en la historia y que es capaz de hacer cosas absolutamente nuevas y absolutamente maravillosas. Y así lo hizo con estas mujeres. Todas ellas fueron de bendición para el pueblo de Israel. Todas y cada una de ellas. Hasta tal punto que el Mesías, el Salvador del mundo, vino a través de ellas. Estas mujeres nos dicen que Dios no excluye al extranjero, que este mensaje con el que comienza el Evangelio, basándose, como vamos a ver una y otra vez, en lo que fue dicho en el Antiguo Testamento, este Dios que se quiere dar a conocer, no es un Dios que se quiera dar a conocer solamente a los judíos, sino también a los extranjeros, también a los de fuera. Este Dios que se ha manifestado en Cristo es para todos los hombres. Y como acabamos de ver, también para todas las mujeres, especialmente para las mujeres, especialmente para los débiles, para los excluidos, para los pobres, para los desfavorecidos, para los olvidados. Que no es necesario ser evangélico, ni judío, ni católico, ni siquiera es necesario ser cristiano. Dios es para todos, manifestado en Jesucristo. Que incluso los que dicen, yo ya le conozco, o los que decimos, no, yo ya he conocido a Jesús, yo ya he entregado mi vida a Cristo. Incluso nosotros tenemos mucho que aprender, porque Dios es tan absolutamente grande, tan absolutamente maravilloso, que el ser humano no puede abarcarlo. Y el que cree que ya lo sabe todo, pues a lo mejor no sabe nada. La verdad, decía, yo tenía un profesor que nos lo decía, o no sé si nos lo decía a menudo o nos lo dijo solo una vez, pero yo me lo he repetido tantas veces que me parece que nos lo decía todos los días. Él decía,
La verdad no es tan pequeña que uno se la pueda meter en un bolsillo. Y él era un profesor que me daba clase en la universidad. Pues si las cosas que nos enseñan en la universidad no son tan pequeñas como para que nos las podamos meter en un bolsillo, ese algo que debe haber, ese Dios que existe, ese Dios que hizo todas las cosas, ese Dios que la sustenta también con su poder, no es tan pequeño. Dios no es tan pequeño. Si Dios existe, no es tan pequeño que tú y yo nos lo podamos meter en el bolsillo. Piensa, aunque seas creyente, aunque seas cristiano, aunque creas que sabes mucho, no creas que Dios no te puede sorprender. Y mucho, y mucho. Y que a lo mejor tienes que hacer borrón y cuenta nueva en tu vida. No sé si ahora o luego, pero muchas veces, los cristianos tenemos que hacer borrón y cuenta nueva y volver a empezar, porque tenemos la costumbre de haber ido construyendo y de haber hecho a un Dios a nuestra imagen y semejanza. Y por eso hay que leer cada día, y por eso hay que buscar cada día en la palabra, y por eso tenemos que derribar ídolos cada día, mirando qué es lo que Dios nos quiere decir y cómo Él se ha manifestado a través de Jesucristo y a través de su palabra. Había un poema de Mario Benedetti, muy bonito, a mí me gusta mucho, que dice: lo que conoces es tan poco, lo que conoces de mí. Un poema precioso, porque luego también uno no conoce, el otro tampoco conoce. Y este poema de Mario Benedetti termina diciendo: pero no llamas, pero no llamo. Sin embargo, aquí sí hay quien llama. Cristo ha llamado a nuestra puerta. Dios quiere que le conozcamos y se ha acercado a nosotros a través de Jesucristo. Este estudio que vamos a comenzar del Evangelio de Mateo es una invitación no solo a conocer más y más quién era este Jesús de Nazaret, de dónde vino. Si en algún sitio está registrado quién fue Jesús de Nazaret, ese sitio son los Evangelios. Especialmente vamos a estudiar el primero de ellos. Pero ya os digo, no solamente para conocerle y descubrir cada vez más cosas acerca de él, también para seguirle. Es una invitación a conocerle más y más y también a seguirle. Y es también una invitación para llevar a otros este mensaje, para invitar a otros también a que le crean. Dios quiere hacer algo nuevo en nosotros. Este libro de las genealogías, del origen del nuevo hombre, de Cristo, ya no es el origen de Abraham, ahora es el origen del hombre nuevo. Y dice también la palabra que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Estoy bien seguro, estoy muy seguro que Dios quiere hacer algo nuevo en nosotros. ¿Por qué estoy seguro? Porque lo dice la Biblia, además de este texto que hemos leído. Dice: nuevas son cada mañana tus misericordias, grande es tu fidelidad. Dios quiere que tú le conozcas hoy más y más. ¿Cómo lo puedes hacer? ¿Cómo puedo conocer yo más y más a Dios? Mira a Jesús, porque Él es la imagen de Dios, Él es el rostro de Dios, es la cara de Dios y las manos de Dios y los pies de Dios, andando en este mundo, tocando a los hombres, abrazando a los seres humanos. No pienses que estás lejos, no pienses que estás cerca. Piensa solamente, Cristo te llama. Cristo llama a la puerta. Ábrela hoy, vamos a abrir hoy la puerta. Vamos a abrir hoy la puerta de un nuevo curso en el que vamos a intentar como iglesia acercarnos más y más a Dios. Y la iglesia es cada uno de nosotros. La iglesia somos aquellos que hemos decidido entregar nuestra vida a Cristo y seguirlo. Abre la puerta hoy a una nueva andadura, a un nuevo conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hablábamos hace poquito eso de la puerta, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Hay un poema con el que quiero terminar, que dice: ¿qué tengo yo que mi amistad procuras? ¿Qué interés te sigue, Jesús mío, que a mi puerta
cubierto de rocío, pasas las noches del invierno oscuras. O cuán fueron mis entrañas duras, pues no te abrí. Qué extraño desvarío, si de mi ingratitud el hielo frío secó las llagas de tus plantas puras. Cuántas veces el ángel me decía: alma, asómate agora a la ventana, verás con cuánto amor llamar porfía. Y cuántas, hermosura soberana, mañana te abriremos, respondía, para lo mismo responder mañana. Tú que estás buscando a Dios, que por eso estás aquí, por eso te has conectado el culto de hoy. Te quiero decir que Dios está llamando a tu puerta, a través de los nudillos de Jesús, a la puerta de tu corazón, y te está diciendo que tienes que cambiar, que tienes que renovar tu corazón y que tienes que conocerle más y más a Él y seguirle. Abre hoy la puerta, no lo dejes para mañana. Te lo pido y lo ruego también a nuestro Padre Celestial, en el nombre bendito de Jesús. Amén.